Coordenadas. Sistemas de coordenadas. En AutoCAD hay dos sistemas de coordenadas, uno fijo llamado Sistema de Coordenadas Universales, SCU, el cual constituye un sistema de coordenadas cartesianas o X y Z habitual, donde el eje X es horizontal, el eje Y es vertical y el eje Z es perpendicular al plano XY. El origen es el punto en el que se cruzan los ejes, 0, 0, 0. Y otro móvil, el sistema de coordenadas personales SCP, que veremos más adelante cuando dibujemos objetos en 3D. Introducción de coordenadas. AutoCAD, en la ejecución de muchos comandos, nos solicita que introduzcamos las coordenadas de un punto. Para introducir las coordenadas existen dos formas. El método implícito, mediante el ratón, cliqueando directamente o haciendo referencia a objetos ya existentes, y el modo explícito, introduciendo las coordenadas por teclado. Para introducir coordenadas por teclado debemos tener desactivada la entrada dinámica, ya que fija el modo de introducción de datos. Existen diferentes modos para introducir coordenadas por teclado. Veamos un ejemplo con el comando línea, L. Coordenadas cartesianas absolutas. Indicamos el punto con las coordenadas X e Y, referidas al origen del sistema, el punto 0, 0. Para 3 dimensiones añadiríamos la coordenada Z. Cada valor se separa mediante una coma. Los valores introducidos pueden ser positivos o negativos, enteros o decimales, separando la parte decimal mediante un punto. Por ejemplo, realizamos el triángulo. Fijamos el origen en 20 de 100. El siguiente punto habría que sumar 50 unidades a las coordenadas de las X, es decir, sería el 70, 100. Igualmente, el siguiente punto sería 70,150. Y por último volveríamos al punto de origen, que recordemos que es el 20, 100. Ya está el triángulo dibujado. Coordenadas cartesianas relativas, 2D y 3D. Escribimos arroba e indicamos la distancia en X e Y del último punto al siguiente. Por ejemplo, fijamos el origen en el punto 100, 100. 100,100. Siguiente punto se encuentra a 50 unidades de distancia del eje de las X y 0 en el eje de las Y. Igualmente, el siguiente punto se encontrará 0 unidades en el eje de las X, 50 unidades en el eje de las Y. Y el último punto serán menos 50 unidades en el eje de las X, menos 50 unidades en el eje de las Y. Coordenadas polares relativas. Se introduce el punto según la distancia precedida de arroba y el símbolo menor que, para referirnos a un ángulo respecto del origen relativo de coordenadas, que es el último punto introducido. Los ángulos van desde el eje o X en sentido antihorario. Podemos dibujar en sentido horario introduciendo ángulos negativos. Por ejemplo, fijamos el origen en el punto 100, 200. El siguiente punto se encuentra a una distancia de 50 unidades con un ángulo de 0 grados. Análogamente, el siguiente punto se encuentra a una distancia de 50 unidades con un ángulo de 90 grados. Y el último punto lo podemos escribir bien la distancia 70,71 y el ángulo podemos escribir un ángulo de 225 grados o bien un ángulo de menos 135. Con lo cual queda el triángulo cerrado. También podemos usar coordenadas polares absolutas y coordenadas cilíndricas y esféricas. Introducir magnitudes. Otros comandos nos solicitan que introduzcamos magnitudes numéricas, distancia, altura, radio. Esto lo podemos hacer directamente a través de teclado o señalando dos puntos con el ratón en pantalla. En algunos casos basta con un único punto, por ejemplo el caso del círculo. El círculo, fijamos el radio, o sea el centro, y por último con un clic el radio. Ángulos. Los ángulos los podemos introducir desde el teclado o bien señalando dos puntos en el área de dibujo con el cursor. Recordemos que los ángulos son positivos en sentido antihorario respecto al eje o X. Para introducir un ángulo por teclado lo indicamos mediante el símbolo menor que, a no ser que el comando lo solicite directamente. Distancias directas. También podemos introducir distancias directas tecleando la distancia y el sentido será el que adopte el cursor.
Por ejemplo, para realizar figuras que se componen de líneas verticales y horizontales, activamos la opción Orto, F8. Usamos el comando línea y movemos el ratón en la dirección adecuada, permitiéndonos realizar líneas verticales o horizontales, introduciendo la distancia directamente, por ejemplo. Por último lo cerramos. También podemos introducir distancias directas utilizando el rastreo polar, F10. Apareciendo líneas punteadas que se extienden en la pantalla en intervalos de ángulos previamente fijados en el rastreo polar. Ángulos de 45 grados. Vemos que si usamos el comando línea, nos salen líneas punteadas con el ángulo especificado. Simplemente introduciríamos la distancia, por ejemplo, 20. O podemos usar el rastreo de referencia a objetos, creando una ruta de alineación respecto a un punto de un elemento ya existente e introducir la distancia directamente. Por ejemplo, con el comando línea vamos a un punto y vemos cómo podemos hacer rutas de alineación respecto a ese punto. Introduciríamos la distancia directamente, por ejemplo 20, y ya estaríamos en ese punto.